introducen a los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Bueno, la crucifixión. Bueno, sabemos que la crucifixión lo que significaba en la antigüedad para los romanos era el más atroz de los suplicios. Para los judíos tenía un sentido teológico. Era un signo de maldición de Dios. Maldito el que cuelga del madero, decía un texto del Deuteronomio. Era como un signo de un castigo divino. Por eso es curioso, no piden la muerte de Cristo. Y instigado por los jefes, el pueblo pide la crucifixión. No piden la muerte, piden la crucifixión. Es impresionante ese detalle de perversidad, ¿no? Bueno, es realmente un ápice, una cumbre de grandeza y de miseria, ¿no? No podía ser de otra manera. Esa batalla de las dos banderas, este es como el centro. Bueno, y allí Cristo en la cruz da su último sermón en vida, después de resucitado volverá a hablar, ¿no? Y si se quiere, este es el que tiene unos oyentes, un público más especial, el que más necesita. En los otros estaban los seguidores de Cristo. Ahora están casi exclusivamente los enemigos, casi exclusivamente. Si exceptuamos a la Virgen, a San Juan, algunas mujeres, los otros de lejos, tal vez curiosos, ¿no? De manera que este sermón tiene un destinatario muy especial, este último, el de las famosas 7 palabras. San Agustín dirá, al estilo de él, así tan preciso y poético a la vez, lignum in quo fixa erant membra patientis, essiam cátedra fuit magistri docentis. El leño de la cruz, ¿no?, en cual estaban clavados los miembros pacientes que padecían, también fue, simultáneamente, fue la cátedra del maestro enseñante que enseñaba. Simultáneamente eso. La cruz puede leerse teológicamente como muchas cosas a la vez, ¿no? San Agustín dice, bueno, la cruz fue también una cátedra. Y en la antigüedad, cuando comenzó en el arte, cuando comenzó a representarse la cruz, es muy interesante la historia de la cruz. Una de las más antiguas representaciones, siglo VII, VIII, hacían de la cruz un trono. Y a Cristo, con la lanzada, con la llaga, crucificado, todo, estaba como flotando, como sentado en un trono, coronado. Y sí, porque reinará desde un madero, había dicho Isaías. Entonces, es un trono, y sí, Cristo reina de la cruz. ¿Sí? Enséñale, fue una cátedra, fue un trono. Siempre ha sido llamativo para muchísimos autores la meditación de las últimas 7 palabras en la cruz. A veces se hace un esfuerzo demasiado grande por juntar todos los 7 que hay un montón de 7. Entonces, vincularlo a los 7 sacramentos, a los 7 dones del Espíritu Santo, a las 7 bienaventuranzas, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, hay muchos 7 y por ahí se exceden las simetrías, se violentan las simetrías, ¿no? Pero se le puede buscar una inteligibilidad
a estas 7 palabras. Hay un orden. En todos los evangelios, en todas las parábolas, en todas las enseñanzas de Cristo hay un orden, ¿no? Los escolásticos les encantaba buscar la unidad que tiene todo, la unidad. Bueno, la primera palabra de Cristo, Padre, perdónalos. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso, y aquí a tu madre. Después de eso se hicieron las tinieblas. La primera palabra, perdónalos, esto se va para todos, ¿no? De distinta manera, pero los más inmediatos eran los que están inmediatos, no porque fuesen los más pecadores de la historia de la humanidad, sino los que estaban más cerca ahí, cronológicamente y físicamente, los que lo oían, eso es de sentido común, ¿no? Calculo que ha sido una sorpresa, porque había distinto público. Yo les decía, bueno, los más cercanos a Jesús, como la Virgen y ese grupito de mujeres y San Juan, han escuchado, han leído, han entendido una cosa. Estaban los judíos que querían asegurarse que Cristo muriera, que no hicieran un comando y lo robaran, así que lo acompañaron hasta la cruz a Jesús, como muy bien sale en la Pasión, en la película. Lo acompañan para cerciorarse que Cristo lo maten, lo crucifiquen. Están los romanos, están los soldados, los romanos tenían muy organizado el ejército y había un grupo encargado de las ejecuciones, era todo un arte ejecutar, para que muera enseguida, para que no muera, para que dure mucho en la cruz, era todo un arte, de manera que ellos es otro público distinto, tiene otras disposiciones. De hecho, el jefe es el que se convierte, el centurión. Las crucifixiones eran atroces, ellos estaban acostumbrados ya. La sensibilidad se acostumbra a eso. Me acuerdo hablando con un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, creo que venía de Indochina. Había peleado, después hizo toda la Guerra Mundial y después se conchabó de mercenario en África. Había todas las guerras imaginables del siglo XX. ¿Y le gusta la guerra? Me dice, a uno lo hace un animal. Matar cuesta la primera vez, después es como cazar conejos, me decía. El ser humano es así. No obstante, la legislación romana preveía para proteger a los soldados, a los ejecutores, que en las crucifixiones, para que no, porque a veces estaban horas ahí y estos tenían que estar ahí sintiendo gritos, insultos, de todo. Entonces, para evitar el estrés de los soldados, no tenían autorización para que acelerarles la muerte, porque siempre pedían que los mataran. Pero tenían la posibilidad legalmente de arrancarles la lengua nada más, para que no los insulten, no griten más, no sentir más. Bueno, están acostumbrados a otros tipos de víctimas, ¿no? La manera como Cristo llega, uno se imagina el hecho de la crucifixión, levantar la cruz, todo lo que significa estos procedimientos tremendos. Y escuchar, calculo que había, como pasa en estos hechos, ¿no? Todo el mundo centrado la atención mirando a Cristo, casi diría un marco de silencio, escuchar estas palabras de Cristo, lo que habrá significado para los soldados. Uno de ellos, como les decía, se convierte. Y para los judíos, ¿no? San Agustín decía, el bien puede despertar el odio. Odium parit, dice. Más bien hacía Cristo, más les despertaba. Cuando resucitó a Lázaro, que era, imagínense, si no era una buena noticia para muchos. Ahí dijeron, no, ya está, listo, lo matamos, pues no, es demasiado ya. Demasiados van tras de él, dice. Primera palabra entonces, Padre, perdónala, pero no es simplemente un gesto
humanamente grandioso, lo es, virtuoso, virtuosísimo. Pues yo decía que la caridad se prueba sobre todo en el perdón del enemigo, y estos sí que son enemigos, y no hay uno. Máxima expresión de caridad, ¿no? Esto no es debilidad. Nietzsche decía que el cristianismo ablandó la humanidad, porque enseñó las virtudes que más debilitan al hombre, como es la caridad, la misericordia, la paciencia, la mansedumbre, etc. Y eso iba contra el superhombre. No, esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil que hay. Perdonar es la expresión del amor al enemigo máximo, ¿no? Pero hay otra cosa más en este perdón, más que un gesto humano grandioso, más que un acto virtuosísimo, que pudiera ser una cosa individual. No, este perdónalos unido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas dos cosas van unidas. La redención produce dos efectos. Acá están los frutos de la redención de Cristo. Uno, el perdón de los pecados. Más allá del gesto humano de Cristo, hay un hecho teológico acá. Y es que queda abierta la fuente del perdón para la humanidad. O sea, en otras palabras, la gracia de Dios produce dos efectos. Uno quita lo contrario a la gracia, a la enemistad, que es el pecado, que es la culpa. Efecto negativo. Y efecto positivo concede la vida sobrenatural. La gracia, que es en la tierra incoación del cielo, y en el cielo esa misma gracia, entre el cielo y la vida de la gracia hay una continuidad. Es incoación de la vida eterna. Entonces, dos cosas da Dios, dos cosas trajo la redención. Quitar lo contrario y dar lo necesario para participar de Dios, que es la gracia. Acá están las dos cosas, ¿no? De manera que acá estamos en el lugar más cercano a la fuente. Más cerca de la fuente, el agua es más de la surgente, el agua es más pura, el agua es más abundante. Entonces, este perdón se extiende para atrás hasta Adán, hasta la Inmaculada Concepción. La Virgen tuvo una gracia, ella no tuvo pecado original, sí, pero porque fue preservada. ¿Y quién la preservó? Sino una gracia especial de Dios, como una doble gracia. Dios puede permitir que yo caiga y me saca del pecado, pero si impide que yo caiga es como una doble gracia. Eso es la de la Virgen. Debió tener el pecado original, fue preservada. Entonces, digamos, la gracia de la Inmaculada de San José, todo para atrás y para adelante. Se puede decir, brotan de una misma fuente, no hay otra. Entonces, este Padre perdónalos no significa nomás ese gesto individual, temporal, singular, que acaba acá, no. Esto tiene una dimensión universal. Cristo es fuente. Bueno, y esto lo tenemos que unir a lo que sigue. El diálogo con estos dos delincuentes es realmente extraordinario. Parece que al principio los dos estaban en contra de Jesús, en realidad en contra de Jesús. No le interesaba nada a nadie, menos en esta altura del partido, hasta que uno de ellos se convierte. Yo creo que acá es de suponer la intervención de la Virgen, de San Juan, de alguien. Los romanos habían suavizado las crucifixiones porque la costumbre judía se lo pedían. Entre los puntos en los cuales suavizaban las crucifixiones, una era dejar tener algún pariente, algún familiar al pie de la cruz que lo acompañara. Tenían 4 o 5 cosas. Y los romanos se las concedían, se las habían pedido los judíos. Esta es una. Bueno, el ser acompañado por algún familiar. No se sabe nadie que acompañara a los otros dos.
no dice nada, lo hubiera dicho. De manera que creo que aquí la comitiva, los que lo acompañan a Jesús, tanto más conociéndolos, han sido los que se han acercado a los otros dos para acompañarlos, para consolarlos, pero sobre todo para ayudarlos a bien morir. Es extraordinaria la frase del buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es admirable bajo todo punto de vista, ¿no? Primero acuérdate de mí. O sea, pide, no le exige, sino que le pide, quien pide como un pobre, un miserable pide un regalo, un don, una limosna. Pide misericordia, ¿no? No exige justicia, no le conviene. Y dice, cuando estés en tu reino, esto es lo más sorprendente. Miren a quién le va a pedir. Humanamente hablando, los dos van a, con minutos más, minutos menos, los dos se van a morir. Pero qué distinto es uno de otro. ¿Y de dónde sacó esta información? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Si ni los apóstoles entendieron de quién se trataba. Se está muriendo y sin embargo lo confiesa rey, ¿no? Se está muriendo, lo confiesa rey. ¿De dónde sacó este hombre? No sabemos, pero es realmente lo que dijo es lo que literalmente debemos entender y lo sacamos por la respuesta de Cristo. Si este hombre no entendiera nada y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa frase, fíjense, es el primer canonizado de la historia de la Iglesia. Este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la prontitud, la rapidez con que Jesús le concede lo que pide. Ni siquiera le hace hacer una larga espera. Le podría haber dicho, bueno, vas a tener que hacer una larga purificación, un camino de purificación, o crees que estás en condiciones para entrar en el paraíso, en fin, podría haberle puesto alguna restricción, etcétera, y sin embargo, casi demuestra casi una urgencia de Jesús por concederle eso que él pide. Y aquí está entonces, de nuevo, la misericordia, más allá de la justicia, en el perdónalos y hoy estarás conmigo en el paraíso. Obviamente una cosa tiene que ver con la otra, el buen ladrón ha escuchado aquello, pero tiene que haber escuchado mucho más. Nadie confiesa a Cristo, o tímidamente. Este hombre realmente hace una profesión de fe extraordinaria. El paraíso es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Jesús nunca habló del paraíso, habló siempre del reino de los cielos, fíjense. Hablar del paraíso es hablar del nuevo Adán, porque tiene una relación directa. El paraíso ya no existe más. Cristo no restaura el paraíso, en realidad. Cristo no restaura el paraíso. No queda en la tierra, no volvió. Queda aquello que estaba figurado en el paraíso, que era el reino de los cielos. Pero al referir el paraíso, es como si estuviese hablando el nuevo Adán. ¿Y qué significa el nuevo Adán? ¿Y qué hace nuevo? El principio de la humanidad nueva, se puede decir. ¿Cuántas cosas sugiere esto, no? Decía San Buenaventura, ¿quién puede desesperar si el ladrón confía? Si este hombre con el prontuario que tenía entró tan fácilmente en el cielo, con Jesús. Es más, él lo confiesa, Rey, en tu reino. Hoy estarás conmigo, o sea, en la corte, en el cortejo. Por otro lado, fíjense
cuántas cosas se deducen de este episodio, ¿no? De este personaje metido en este momento del drama. Y uno dice que de alguna manera todos estamos en el lugar del buen ladrón. Tendremos otros delitos, otros pecados, más o menos, la humanidad más o menos son siempre los mismos, ¿no? Pero fíjense, este hombre que tendría una larga historia de fechorías, habrá considerado una calamidad el haber sido sorprendido, preso, juzgado, condenado a muerte. Fíjense, muchas veces de las cosas más trágicas, más tremendas, surgen las más buenas inesperadamente. Qué suerte que tuvo este hombre que lo agarraron. Tal vez algún cómplice de él se escapó, pero a él le convenía que lo sorprendieran y que lo condenaran a muerte. Si hubiera tenido que ir a remar a las galeras o a trabajar a las canteras, no hubiera tenido tanta suerte como el hecho de que lo condenaran a muerte. Pero tuve la suerte de estar al lado de Jesús. ¿Cuántas veces en la providencia de Dios de los peores males salen los más grandes bienes? Tercera palabra, mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre, a San Juan. Podemos decir que en las dos palabras anteriores están los dos grandes efectos de la redención, que es borrar lo adverso, limpiar el alma, borrar la culpa, que es así como el cuerpo se mancha con otras cosas, o la ropa, el alma solo con la culpa se echa a perder, ¿no? Y concedernos la gracia de la redención, del cielo, del reino de los cielos, ¿no? Aquí, así como en el buen ladrón, estamos todos. Podríamos estar en el otro. También en San Juan estamos todos, ¿no? Son personajes significativos. Estoy yo también ahí. Aquí tienes a tu hijo, ahí está la humanidad entera, ¿no? La cabeza y el cuerpo. La mujer, esta mujer, pues ella le dice mujer, como diciendo es la mujer por excelencia. Es la que engendra a Jesús y engendra el cuerpo de Jesús, todo. Yo decía, ya están los frutos de la redención. Y acá está María, ahora aparece María en este momento clave, no es casualidad. Es el camino más expedito, el más fácil, más seguro, más corto, más perfecto para recibir la gracia de la redención. Acá está la mediadora de las gracias. Si allá están los efectos, los frutos de la redención, acá está la corredentora. María está vinculada a Cristo, no solamente es corredentora, en la adquisición de la redención, es corredentora, sufre los dos sacrificios, hay dos corderos que mueren, Cristo y María. Vale el de María, Dios quiso asociarla, vale, es cooperadora, corredentora. Y en la distribución, por eso es mediadora de todas las gracias, es un paralelo de Cristo la Virgen, ¿no? Entonces, las dos misiones tiene la Virgen, por eso aparece acá y no es casualidad. Entonces estamos ante el Redentor y los frutos de la redención, ahí en su fuente misma, en su origen. Y estamos junto al camino, la mediadora, distribuidora de todas las gracias, mediadora de todas las gracias, la que es la mediadora del cielo, el camino del cielo, la que hace más, como decía San Luis María, más corto, más fácil, más seguro y más perfecto el camino del cielo. San Juan, entonces, es la humanidad redimida, o que anhela la redención, o que busca, o que la desea.
Dice, en este momento se hizo oscuridad en toda la tierra. Esa oscuridad tiene distintos significados. Es el momento culminante, se puede decir, del triunfo, entre comillas, aparente del demonio, príncipe de las tinieblas. Es como si hubiese logrado, ¿no? O aparentemente hubiese logrado extinguirlo, borrarlo de la tierra, como decía un profeta, anunciando la pasión de Cristo, ¿no? Pero por otro lado, es como como un homenaje de la creación también. Es un luto de la creación, es como la confesión de la creación. Y creo que también puede expresar la oscuridad del alma de Cristo. El dolor, la pena, la tristeza, se simboliza también en la oscuridad. En este momento, es mediodía, en este momento, este viernes, era muy solemne. El Cordero Pascual se podía comer en una extensión de una semana prácticamente, porque si no, no había tiempo sacrificar tantos corderos. Cristo adelanta eso. Y bueno, este viernes, mientras Jesús muere en la cruz, están sacrificando corderos en el templo. Allá está la figura que desde hace prácticamente 1000 años anunciaba la realidad. Acá se juntan la figura con la realidad. Durante más de 1000 años, ¿se acuerdan? Desde la salida de Egipto, que ya existía esta costumbre, pero en la salida de Egipto adquiere una significación nueva. ¿Se acuerdan que marcaban los dinteles de la puerta con la sangre? Y eso se salvaban del ángel exterminador. Bueno, acá eran figuras todo eso del sacrificio de Cristo Redentor. Acá están simultáneamente, la figura y la realidad. La realidad es Cristo. Y ahora vamos a escuchar al sacerdote y a la víctima, o a la víctima y al sacerdote, ¿no? Cristo, yo decía, es a la vez sacerdote y víctima. Es el que ofrece, el mediador, y es la víctima, lo que se ofrece. Simultáneamente, es la víctima perfecta y el sacerdote perfecto, ¿no? Dos títulos. Aparentemente los judíos nunca pensaron que pudiesen juntarse en Cristo tantas cosas aparentemente profetizadas, distintas, opuestas. Ser la sabiduría de Dios y a su vez ser el siervo de Yahvé. Ser rey glorioso, rey universal y a su vez víctima. Parecían ser cosas opuestas. ¿Cómo podían juntarse en Cristo? Y sí, de hecho se juntaron todas estas profecías o títulos proféticos que tenía Cristo. Las dos palabras de Cristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 21, que probablemente recita completo. Es un salmo que expresaba proféticamente los sufrimientos de ese personaje misterioso, de un justo que sufre. Los judíos lo recitaban sin saber que estaban recitando un salmo que se refería literalmente, describía la pasión de Cristo. Dios mío, ¿por qué me abandona? La sensación de el abandono de Dios, ¿no? Los más grandes místicos hablan de que esta es la prueba más profunda, más dura que sufre el alma para lograr la última purificación. Se llama la purificación pasiva del espíritu, largamente descrita por San Juan de la Cruz, por ejemplo, Santa Teresa, los más grandes místicos, ¿no? Está la purificación pasiva de los sentidos, que es durísima, pero esta es la purificación pasiva del espíritu,
Es la sensación de que se apagan las virtudes teologales, que es lo que nos une. Es como una tiniebla interior, ¿no? Es la victimación entonces del alma. Ya no dice Padre. Es como se siente la lejanía de Dios, ¿no? Después que murió la Madre Teresa, se investigaron los escritos de ella, etcétera, se dio a conocer y salió, bueno, se difundió mucho que la Madre Teresa no tenía fe, los periodistas sacaron eso. Bueno, salió un libro sobre ese tema del postulador de la causa. Bueno, y reveló cosas que eran que nadie sospechaba. Bueno, la Madre Teresa, por una providencia especial de Dios, vivió esta especie de purificación pasiva del alma prácticamente toda su vida. 6 meses después de comenzar, decidir la fundación de las misioneras, hasta prácticamente su muerte, vivió este vacío. Caso que se ha dado en 2 o 3 santos, ¿no? Es una cosa rara, porque generalmente se alternan las purificaciones pasivas con los consuelos espirituales, se alternan, ¿no? Pero en la Madre Teresa fue casi una noche continua, una oscuridad continua. Hay que leer las descripciones de ella, es una expresión, una explicitación de esto mismo de Cristo. Y nadie que escuchara a la Madre Teresa sospechaba esto. Es una cosa curiosa, no es que perdiera la fe, obviamente, sino que está esa sensación sobre la cual justamente ahí está el egoísmo de ello, y por eso es una purificación tan grande, de sobreponerse a eso y como si no pasara nada. Y ella infundía en los que la escuchaban exactamente todo lo contrario, ¿no? El espíritu de fe, de confianza en Dios, etc., ¿no? Y la última, la segunda como víctima, tengo sed. Es la victimación del cuerpo, es la sangre, que la sangre produce una sed enorme. Como ustedes saben también, en todas las capillas de la Fundación de la Madre Teresa está esta frase, porque fue la frase que ella recibió como una gracia, una luz interior especial, una locución especial, una iluminación, vinculada a esta frase, tengo sed. En todas las capillas de la Madre Teresa van a encontrar, al lado del crucifijo, tengo sed, en todas las capillas. Y ese tengo sed, ella lo entendió, obviamente, por esa luz especial interior, como la de San Ignacio cuando funda, también en esa luz entendió todo, fue como una semilla en la cual comprendió todo el carisma de las misioneras de la caridad. Tengo sed de las almas, y especialmente de las más abandonadas. Y de ahí es donde ella va a hacer su fundación para dedicarse, y para eso hacen un voto especial, el 4.º voto, dedicarse a los más pobres entre los pobres. De manera que esta sed, es verdad que tiene un sentido físico, el quejarse de la sed es por la pérdida de la sangre, es por la victimación del cuerpo. Es el cordero degollado, ¿no? Pero tiene un sentido figurado, místico, que es ese, y de lo que han hablado ya muchos los santos, muy particularmente Santa Teresita, el Niño Jesús, veía en esa queja de Cristo en la cruz, veía un llamado a la salvación de las almas, misión también muy vinculada al Carmelo. Y bueno, la Madre Teresa, se pone Teresa por Santa Teresita, el Niño Jesús, ¿no? Consumatum est, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si vemos bien aquí, es distinta la relación. Allí habló la víctima, se queja la víctima. Son los validos últimos del Cordero. Y aquí está la acción sacerdotal. Consumatum est. La misa ha terminado, podéis ir en paz. La misa terminó, o sea, el sacrificio terminó. El rito sagrado, terminó.
Este consumatum est, fíjense, es el cierre de una promesa hecha miles o cientos de miles de años, contada por el Génesis. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Esa enemistad llega a su culminación acá. Él o ella te aplastará la cabeza. En la lectura del Génesis puede interpretarse de las dos maneras. Por eso a veces se figura la Virgen en esta imagen de la medalla milagrosa. Está, él te aplastará la cabeza o ella te aplastará la cabeza. En realidad los dos juntos, el Redentor y la corredentora. Entonces esa promesa del Apocalipsis, un día te aplastarán la cabeza es la parte principal, ¿no? O sea, van a aniquilarte. Es lo prometido del Génesis. A este momento, fíjense, allá está la promesa y acá está la realización de esta promesa, que tiene una trascendencia hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Esto es como por eso decía el centro de la historia, es la encarnación y la redención. Consumatum est. Es el plan de Dios, ¿no? Que nadie lo puede parar, nadie lo puede frenar. Los padres de la Iglesia cuando comentan por qué el demonio les facilitó las cosas a Cristo. Y muchas veces comparan, algunos padres de la Iglesia, dice que Cristo fue como una especie de carnada, como cuando uno va a pescar, que el pescado cree que va a comer un buen bocado y en realidad es su muerte. O sea, cayó en la trampa el demonio. Se cree tan vivo, tan inteligente y mordió el anzuelo, digamos. ¿Por qué? De lo que él se fue de cabeza, y es verdad que él armó todo esto él, pero bueno, de aquí surgió su derrota, ¿no? La victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Fue su muerte. El demonio fue gestor de su mismo, fue como un suicidio, ¿no? Gestor de su misma derrota. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es, en la misa es el por él, con él y en él, a ti Dios Padre. Toda la deuda es con el Padre, porque es el principio de la Trinidad. La misa se ofrece al Padre, el sacrificio de Cristo se ofrece al Padre. Esta fue la misa fuente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero no es solamente su espíritu. Está hablando, el sacerdote está hablando a la cabeza de toda la Iglesia, ¿no? Es como si dijera, Padre, en tus manos encomiendo la humanidad y a todos aquellos que se quieran unir a Él, a todo el rebaño. O si se quiere, tomando figuras, son metáforas, ¿no? Figuras. Cristo viene conduciendo todo el rebaño, pero viene como el pastor, ¿no? Ambas palabras, entonces, estas últimas dos, tienen como una unidad. El sacrificio y la ofrenda, se terminó el sacrificio y el sacrificio se ofrece a Dios Padre. Es exactamente lo que la Iglesia hace en la misa. Porque en realidad la misa no es otra cosa que actualizar este mismo sacrificio a través del espacio y el tiempo. Como saben ustedes, hay un solo sacrificio que sacramentalmente, o sea, a través de los signos del sacerdote y del pan y el vino, no muere Cristo, no se vuelve a hacer otro sacrificio, es el mismo que se actualiza, es como si se volviera a ser presente en donde se celebra la misa. Esto es una cosa muy misteriosa, ¿no? Con otras cosas no se puede hacer. Se reproduce. Sacramentalmente significa bajo signos. Al consagrar separado el pan del vino, estoy significando la pérdida, que la sangre salió del cuerpo, la victimación. Y está Cristo como sacerdote y como víctima en el altar.
el sacerdote, en la persona del que celebre, y el pan y el vino, ahí está. Entonces, la misa es extender, llevar, repartir en el espacio y en el tiempo, para adelante, esto mismo. De manera que somos contemporáneos, somos testigos presenciales de esto que ocurrió hace tanto tiempo. Podemos decir, yo también voy a estar, cada vez que estoy en la misa, al pie de la cruz. ¿Cómo estoy? Tomemos el ejemplo de todos aquellos que estuvieron ahí presentes. Uno dice cómo habrá vivido esta misa la Virgen, cómo la habrá vivido San Juan, las mujeres, el buen ladrón, el centurión que se convierte y no más de ver estas cosas tan extraordinarias, y los otros que se envenenaron más todavía. Entonces, tenemos que siempre imitar a aquellos que realmente sacaron tanto fruto en la Santísima, en la pasión de Cristo y en este santísimo sacrificio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre,